Hola, mi amigo querido, qué alegría, estamos entrando a un nuevo año y un nuevo periodo de estudios. Esta es la lección número 1 para el 3 de enero del año 2026. Y el título de la lección es Perseguidos pero no olvidados. Sabes, durante este trimestre vamos a estudiar las epístolas a los filipenses y a los colosenses. Ambas cartas fueron escritas por Pablo. Pablo fundó la iglesia de Filipos, donde vivían los filipenses, pero no visitó nunca la iglesia de Colosas, donde vivían los colosenses. Sin embargo, él escribió una carta también para los hermanos de Colosas, a quienes nunca los visitó. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que a pesar de las circunstancias adversas de la vida, Dios no ha perdido el control. Y aunque desde el punto de vista humano todo salga mal, desde el punto de vista humano, pues todo lo que sucede en la vida de los cristianos es para el bien, no solo del cristiano, sino su influencia positiva, su manera de reaccionar delante de la adversidad, delante de la tristeza, puede influir en mucha gente a su alrededor. Entonces, vamos al primer subtítulo, Pablo, el prisionero de Jesucristo. El texto que necesitamos leer es Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Leo y comento el texto. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, está empezando la carta a los filipenses de esta manera, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Me voy a detener aquí a comentar qué es lo que le había sucedido. Pablo dice, quiero, hermanos, que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado para el bien del progreso del Evangelio. Es que cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba preso. Ahora, Pablo podría tranquilamente preguntarse y decir, ahora, si yo estoy cumpliendo la misión de predicar el Evangelio, si soy un siervo fiel de Dios, si viajo de un lado para otro llevando el mensaje del Evangelio, lo mínimo que Dios podría hacer conmigo es cuidarme, es protegerme. Pero ahora preso, no solo por el sufrimiento que todo preso experimenta, sino preso, limitado por 4 paredes, ¿cómo voy a continuar cumpliendo la misión? Perfectamente, si Pablo pensase de esa manera, estaría en lo correcto. ¿Cómo es que si Dios quiere evangelizar al mundo y Pablo es un instrumento poderoso para eso, no lo protegió? ¿Por qué lo llevaron a la cárcel? Aquí está una de las primeras lecciones que necesitamos aprender. El versículo siguiente, el versículo 13, lo explica y sigo leyendo. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Si Pablo no hubiera caído preso, las grandes autoridades de aquel tiempo no hubieran oído hablar de Pablo ni oído hablar del Evangelio. Pero gracias a la prisión de Pablo, el mensaje tanto de Pablo como la persona de Pablo llegó hasta las autoridades de aquellos días. O sea, tal vez el diablo permitió que las autoridades prendiesen a Pablo para impedir que continuase predicando el Evangelio. Pero ese mal, aparente mal, Dios lo tomó y lo redundó en bien, lo transformó en bien. Y es por causa de eso que el mensaje llegó a las autoridades de aquellos días. Y más todavía, leo el versículo 14 ahora, dice así, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, la iglesia también fue inspirada, porque al ver que Pablo estaba preso,
Ellos dijeron, pues si el gran apóstol sufre persecución por causa de la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no? Y entonces el amor por Cristo y por la evangelización aumentó en la iglesia, porque las circunstancias tristes que Pablo vivía sirvieron de inspiración para la iglesia y para el trabajo misionero de la iglesia. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título de Pablo encadenado. Aquí se refiere a cómo Pablo fue encadenado en la ciudad de Filipos. Tal vez voy a detenerme un poco para explicar lo siguiente. En su segundo viaje misionero, Pablo llegó a Troas. Pero ahí en Troas un ángel le apareció y le dijo, de noche, ¿te acuerdas de eso? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Al día siguiente, Pablo, acompañado de Timoteo, pasaron a Macedonia. Llegaron al puerto de Neápolis, ya en el territorio de Grecia. Hoy día Neápolis no existe, le han cambiado el nombre, es la ciudad de Kavala. Dios me dio el privilegio de visitar Kavala y de ir de Kavala a Filipos. Hay más o menos 16, 17 kilómetros. Y llegó a Filipos, que era una grande capital, una grande ciudad. Y allí había unos hombres que se aprovechaban de una chica que era poseída por el demonio para decir que adivinaba la vida de las personas. Pablo reprendió a la muchacha, el demonio salió y por causa de esto, esos comerciantes, pues ahora ya la chica sin el demonio no andaba hablando tonterías y ellos perdieron dinero y se quejaron con las autoridades y fue así que prendieron a Pablo. Mira lo que dice Hechos 16, 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas, pero Timoteo también estaba presente. Ahora, ¿por qué no prendieron a Timoteo? No se menciona a Timoteo, se menciona a Pablo y Silas, pero en este tercer viaje Timoteo los acompañaba. Pablo y Silas estaban presos. El relato bíblico mencionó a Pablo y Silas. Vuelvo a repetir, si Pablo tenía que fundar la iglesia en Filipos, ¿por qué Dios permite que quede preso? Sin embargo, fue a raíz de su prisión que sucedió la conversión del carcelero de Filipos. ¿Te das cuenta? Y ese carcelero de Filipos no se bautizó solo, se bautizó él y toda su familia. Y ellos fueron de los primeros conversos de Filipos. No fueron los primeros, estaban entre los primeros, porque la primera persona que se bautizó en Filipos, de acuerdo al relato bíblico, es una mujer. Y voy a leer el texto bíblico y aquí estamos ya entrando a la tercera parte del estudio, Pablo en Filipos. Aquí vamos a ver cómo empezó la obra. Hechos 16, 14 y 15 dice lo siguiente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Pablo llegó a Filipos, antes de ser preso, llegó a Filipos. El sábado, en las ciudades donde él estaba,
Él buscaba la sinagoga para alabar a Dios en el sábado y para aprovechar y hablar de Jesús para los judíos. Pero aparentemente en Filipos no había sinagoga. Algunos judíos iban al río a adorar el sábado. Pablo descubrió esto y se dirigió también al río. Pero mientras estaba conversando del Señor Jesucristo con los judíos, una mujer llamada Lidia parece que estaba lavando ropa ahí en el río. ¿Y qué sucedió? Esta mujer escuchó las palabras de Pablo. Y aunque no se registra que algún judío hubiese aceptado el evangelio, la mujer sí lo hizo. Y le dijo Pablo, yo le entrego mi vida a Cristo. Fue bautizada ella y su familia. Y después le dijo, por favor, a los apóstoles, les dijo, quédense aquí en mi casa. Y fue así como comenzó el núcleo. Después vino la prisión de Pablo, se bautizó el carcelero de Filipos y la iglesia fue creciendo y fortaleciéndose allí en Filipos. Un tiempo después, Pablo, cuando salió de Filipos, no podía volver personalmente, aunque volvió en una ocasión, pero no podía estar viniendo frecuentemente para alimentar y cuidar de la iglesia. Entonces escribió una carta, porque era a través de sus cartas que instruía, enseñaba, animaba, inspiraba a las iglesias por donde él había pasado. Pero ahora en la tercera parte de este estudio vamos a ver lo que pasó entre Pablo y Colosas. Ya dije al principio que Pablo nunca visitó Colosas. Quien aparentemente fundó la iglesia en Colosas fue un hombre llamado Epafrodito. El short name de él, su apodo, su nombre corto era Epafras. Cuando tú en la Biblia encuentres a Epafras o a Epafrodito, no son dos personas diferentes, son la misma persona. Epafras fundó la iglesia en Colosas y aparentemente él era amigo de Pablo. Y viajó para encontrarse con Pablo. Y Pablo escribió una carta para fortalecer la fe de los hermanos en Colosas. Ahora, mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 1. Leo el texto. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo pastoreaba iglesias que nunca había visitado. Él fue un gran fundador de iglesias. Pastoreó esas iglesias, fundó esas iglesias, predicó en esos lugares, después alimentó a esas iglesias con sus cartas. Pero en el caso de Colosas y la Odisea que él mismo menciona aquí, él nunca estuvo. Y sin embargo, él sufría por esas iglesias. Es que Pablo era el típico pastor que vivía, sufría por su iglesia. Pablo no era un profesional. Él luchaba por su sobrevivencia. Pero él tenía un amor por el Evangelio, por el Señor del Evangelio y lógicamente por las personas que aceptaban el Evangelio y se preocupaba para ayudarlas a crecer espiritualmente. Llegamos al final de esta lección estudiando el subtítulo Las iglesias de Filipos y Colosas. Es interesante la manera como Pablo inicia su carta a Filipos, a los filipenses, y también su carta a los colosenses. Voy a leer primero la manera como él escribe a los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2, los primeros dos versículos dicen así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, lo primero que Pablo menciona en su carta es
gracia y paz. Si no tienes gracia, nunca tendrás paz. En la experiencia cristiana, para disfrutar de paz, de alegría, del gozo del Evangelio, tienes que haber llegado a conocer y a probar en tu propia experiencia la gracia del Señor Jesucristo. Porque si tú piensas que en la vida cristiana hay lugar para tu esfuerzo, para tu dominio propio, si tú separado de Jesucristo y de su gracia tratas de ser un buen cristiano, en lugar de tener paz en el corazón vas a tener una neurosis espiritual que muchas veces te puede llevar al fanatismo. Si quieres verdadera paz en Cristo, necesitas estar en Cristo y entender el tema de su gracia. La gracia no te libera de la obediencia. Al contrario, la gracia te capacita para la obediencia, porque un corazón con paz camina en los caminos de Dios. Otro pensamiento interesante de este texto. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El único que escribió fue Pablo. ¿Pero por qué incluye a Timoteo? Porque es parte de su equipo evangelístico. Pablo no era para nada egoísta, para nada personalista. Él incluía a su equipo de trabajo en el ministerio que estaba haciendo. Ahora vamos a analizar los 2 primeros versículos de la epístola de Pablo a los colosenses. Es más o menos lo mismo que le dijo a los filipenses. Mira lo que dice, leo el texto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora quiero añadir algunos pensamientos, quiere decir, quiero comentar algunos pensamientos que están en este texto y que no estaban en el primero. Aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Tu vida es la voluntad de Dios? Y si eres un compañero pastor, ¿eres un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? Si estás en el ministerio por la voluntad de Dios, entonces no te preocupes por lo que los hombres te hagan. No te preocupes por la incomprensión de los seres humanos. Si tú quieres agradecimiento, reconocimiento de los seres humanos, no siempre los vas a encontrar. A veces vas a encontrar incomprensión. Y como en el caso de Pablo, muchas veces hasta persecución. Pero si eres un ministro o un siervo de Dios, por la voluntad de Dios, nada va a afectar el cumplimiento de tu ministerio. En segundo lugar, Pablo escribe aquí a los santos que habitan en Colosas, los santos. No quiere decir que los colosenses no eran pecadores como cualquier ser humano, pero eran santos. Es posible ser un pecador que vive en esta tierra, porque Pablo mismo muchas veces escribía diciendo, me refiero a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Decía, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo era un pecador, pero era un santo. Quiere decir, santo es aquel que reconoce que es un pobre pecador, se arrepiente, va a Jesús, acepta su gracia, se deja transformar por su gracia y vive una vida de obediencia. Esos eran los colosenses. Y Pablo los saluda, pues, como santos, separados de Dios. ¿Separados de dónde? Del mundo, porque tú eres santo, tú eres un hijo de Dios. Y si has conocido la gracia, y si has sido transformado por la gracia, entonces vas a caminar en los caminos de Dios con gozo, con alegría, sirve con gozo, con alegría, sirviendo a Dios en todo tiempo. Oh, mi amigo, durante este trimestre vamos a estudiar pues las epístolas a los filipenses y a los colosenses. Y
tú te vas a dar cuenta que la iglesia en aquellos tiempos no era muy diferente de nuestras iglesias hoy. Habían luchas terribles, muchas veces había gente que luchaba por el poder dentro de la propia iglesia. Eran cristianos en el camino de la transformación. Aceptar a Jesús es instantáneo, pero caminar el camino de la transformación es un camino largo que nos lleva tal vez hasta la venida de Cristo. Cada día con los ojos fijos en Cristo, caminando. Si encuentras en la iglesia algo que no te gusta, o alguien que no te saludó, o alguien que te miró mal, tú no te preocupes con eso. Tú mira a Jesucristo. Sigue a Jesucristo. Guarda la fe y la esperanza en tu corazón hasta el fin. Un abrazo cariñoso. Que Dios te bendiga.